Una bendición el poder compartir nuevamente el día de hoy con todos ustedes. Siempre estamos pidiendo que el Señor nos dé una palabra de sabiduría en el conocimiento de Él, por sobre todo, que es el fin por el cual nos reunimos, Cristo como nuestra vida. Y durante todas estas semanas estamos siempre por el Espíritu intentando el poner, ¿verdad?, en primer asiento a Cristo como la razón de nuestras prédicas, la razón de nuestra charla y la razón de todo lo que estamos de alguna manera por el Espíritu intentando traer a conocimiento de los hermanos y de las personas que se reúnen permanente y continuamente. Es necesario el que sepamos que la vida de Cristo es la que efectivamente el Señor nos ha regalado y esa vida es la que finalmente tiene que convertirse en una realidad en todos y cada uno de nosotros. Si es bien cierto, estamos en un proceso en el cual nuestra alma es la que va recibiendo esta salvación tan grande, ¿no? Porque en el Espíritu ya tenemos todo lo que Cristo es. Ya que somos hermanos con Cristo y Dios es Espíritu y Cristo es Espíritu, nosotros también efectivamente hemos nacido del Espíritu y somos espirituales. Y en el Espíritu somos exactamente iguales a Cristo Jesús. Por eso es que la Escritura nos deja ver en el libro de Juan que así como Él es, somos nosotros en este mundo. Está hablando del Espíritu. Exactamente como Cristo es en el Espíritu, somos nosotros también en este mundo, en el Espíritu. Pero claro, el Espíritu para nosotros es un área y un ambiente desconocido. No conocemos exactamente las funciones del espíritu. Sí conocemos las funciones del cuerpo, sí conocemos las funciones del alma, pero no conocemos ciertamente las funciones del espíritu. Las funciones del espíritu las vamos a ir conociendo en la medida en que la vida de Cristo, que es el espíritu mismo, ¿no es cierto?, vaya efectivamente tomando forma dentro de cada uno de nosotros. Y este tomar forma es dentro de nuestra alma. De ahí que es importante el que en el nivel de la exposición que nuestra alma tenga a Cristo, y esta es tal vez la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros dentro de esta obra de gracia que el Señor nos dio, en la medida en que nosotros nos expongamos permanentemente a Cristo, a la vida de Cristo, en esa misma medida, esa vida va a comenzar o va a ser formada dentro de cada uno de nosotros. No esperemos que Cristo sea formado en nosotros simplemente porque escuchamos una prédica del domingo. Es absolutamente necesario el que nosotros nos estemos exponiendo permanente y continuamente todos los días a Cristo, porque en esa misma medida vamos a absorber más de esa vida dentro de nuestra propia alma. Digamos que nuestra alma es una suerte de esponja, ¿verdad? Y nuestra alma está en capacidad de poder absorber toda el agua de vida, ¿verdad? Que efectivamente nosotros seamos capaces de poder exponer. Es decir, si es que yo veo una piscina y echo la esponja, ¿no es cierto?, en la piscina, y no solamente que echo la esponja, sino que la hundo con mi mano, vamos a darnos cuenta que el agua va a saturar, ¿verdad?, cada una de las esquinas, de las partes, ¿verdad?, de la esponja. Así viene a ser más o menos nuestra alma. Nuestra alma, en la medida en que se expone a Cristo y que se introduce en Cristo, ¿verdad?, comienza efectivamente a ser inundado de lo que Cristo es y va a comenzar a expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Así que de esto se trata efectivamente la vida cristiana, que Cristo sea el que se exprese, se manifieste y vive en nosotros, para que Él sea el que haga las obras, para que Él sea el que piense, para que Él sea el que se mueva y para que Él finalmente sea nuestro todo, ¿verdad?, en todos y cada uno de nosotros. La semana pasada estuvimos enfocándonos en el libro de Filipenses, capítulo 1, y estuvimos viendo versículos 12, y estuvimos viendo algunos temas importantes que tienen que ver con el progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio es el progreso de Cristo. Y otra vez, hermanos, el progreso del Evangelio, el Evangelio no es un mensaje. Si nos viene como un mensaje, pero tiene que efectivamente terminar en siendo la persona de Jesucristo, porque las buenas noticias del Evangelio son la vida de Cristo que nos ha sido dada para que nosotros ahora vivamos por esa vida.
Esas son las buenas noticias de la obra del Señor a nuestro favor, que Cristo mora y vive en nosotros. Y en este sentido es necesario que la evidencia de esa vida de Cristo comience efectivamente a estar dentro de todos y de cada uno de nosotros. Así que habíamos visto que el apóstol, en medio de las circunstancias y de las dificultades en las cuales se encontraba, él los problemas y las luchas, en este caso sus prisiones, como algo que más bien ha redundado para el progreso del evangelio. Es decir, él tenía clarísimo que la vida de Pablo, ¿verdad?, no dependía de las circunstancias. La vida de Pablo, ¿verdad?, simple y sencillamente no estaba de alguna manera enfrentándose al azar, a circunstancias o a situaciones, ¿verdad?, distintas. Pablo entendía que cada circunstancia y cada situación que él tenía que vivir, en este caso sus prisiones, eran porque Dios mismo, a través de estas circunstancias, ciertamente pruebas y dificultades que él estaba viviendo, tenían como propósito el que progrese la vida de Cristo dentro de Pablo y que a través de Pablo, el círculo de influencia que en ese momento Pablo tenía, que era, ¿verdad?, la guardia pretoriana, que eran los presos que se encontraban allí, que eran los que servían en la cárcel, ¿verdad?, puedan escuchar de Jesucristo. Así que en el corazón de Pablo, ¿verdad?, su supremo llamamiento estaba enfocado a que pueda efectivamente darse a conocer, a que pueda progresar el mensaje del Evangelio de Jesucristo, pero entendiendo que el mensaje, ¿verdad?, viene como un mensaje, pero termina en nosotros aterrizando a una persona, ¿verdad?, que es Cristo morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que Pablo animaba a los hermanos respecto de que las prisiones y que las dificultades que él estaba viviendo, efectivamente, pues en lugar de detener el evangelio, en lugar de frenarle a él en cuanto a esas convicciones interiores que tenía, más bien estaban redundando para el progreso del evangelio, ¿verdad? Y esto hizo que muchas personas efectivamente puedan conocer a Cristo, muchas personas dentro de la cárcel puedan conocer efectivamente de esta obra preciosa que el Señor había hecho a favor de todos los hombres, y no solamente aquellos, sino que los hermanos, dice la Escritura en el versículo 14, cobraban ánimo en el Señor en lugar de amilanarse por las persecuciones y las luchas que estaban enfrentando como seguidores de Cristo. Ellos estaban cobrando ánimo en el Señor, ¿verdad? Es algo que también habíamos comentado la semana pasada, que para nosotros es muy importante el que la fuente de nuestro ánimo, la fuente de nuestro querer, la fuente de nuestro hacer, efectivamente es Cristo Jesús. Y en donde nosotros cobramos ánimo no es en la mejora de las circunstancias o de las situaciones que de alguna manera tenemos que enfrentar. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un depósito de ánimo divino y eterno en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y todos los días deberíamos venir a ese depósito para cobrar ánimo para ese día en Cristo Jesús, para todas las cosas que tenemos que enfrentar, para todas las cosas que tenemos que de alguna manera vivir, y por sobre todo para el progreso del Evangelio de Cristo, que es el fin de Dios en cada uno de nosotros. El propósito central por el cual el Señor ha puesto a su Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, es para que Cristo sea formado en nosotros. A eso llamamos progreso del Evangelio. Y para que al Cristo ser formado en nosotros, Cristo por medio de nosotros pueda llegar efectivamente al corazón de muchísimas más personas, ya que el Señor murió por los seres humanos, de tal manera amó Dios al mundo. Es decir, la posición del Señor es que efectivamente nosotros, ¿verdad? Él ha muerto por todos los seres humanos y Él lo que quiere es que todos los seres humanos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Pero para que esto sirva o para que esto pueda funcionar, es absolutamente necesario, ¿no es cierto?, que la vida de Cristo pueda estarse expresando y manifestándose a través de las personas para que esa vida contagie a los demás. Nuestra palabra no va a contagiar, lo que va a contagiar normalmente es la vida que nosotros de alguna manera somos capaces
de poder expresar y manifestar a través de nosotros por Cristo Jesús. Así que no olvidemos que es importante el que nuestro ánimo, ¿verdad?, siempre tiene que ser fortalecido en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él vamos a encontrar la fuerza, el poder, las ganas, el querer y el hacer que necesitamos para enfrentar todos los días de nuestra vida. Así que ellos se atrevían, dice la palabra del Señor, mucho más a hablar la palabra sin temor. Se atrevían mucho más a hablar de Cristo sin temor, porque hablar la palabra es hablar de Cristo. Hablar la palabra no es hablar de las doctrinas, que a veces nosotros pues nos enfocamos más en las doctrinas en lugar de hablar efectivamente de la palabra viva, que es Cristo justamente morando y viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que los hermanos realmente cobraban ánimo para hablar, ¿verdad?, de Cristo con fuerza, con poder, con ganas. Es decir, Cristo mismo, de alguna manera, hablando y expresándose a través de ellos. Y la charla que queríamos llevar el día de hoy, tomando en cuenta lo que hemos comentado, pero está en el video pasado, ¿verdad?, tiene que ver con las formas que nosotros tenemos para predicar a Cristo. Y a veces pueden ser formas equivocadas, o a veces pueden ser las formas correctas. Creo que tenemos aquí un mensaje importante para nosotros en este tiempo, en los versículos siguientes, en donde en el versículo 14 y el versículo 15 nos comenta la Escritura y nos dice que algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros predican a Cristo de buena voluntad. Ahí la palabra comienza de alguna manera, o la Escritura nos comienza a determinar, ¿verdad?, desde dónde somos nosotros capaces como seres humanos de predicar a Cristo. Es decir, a veces no necesariamente predicamos a Cristo por los motivos correctos. A veces nosotros podemos estar predicando a Cristo por los motivos incorrectos. Más adelante dice, los unos anuncian a Cristo por contención. Fíjate, un motivo incorrecto. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros, ¿no es cierto?, dice, predican a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues dice el apóstol Pablo? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Qué pues? Y ahí queremos que nos pongamos en el versículo 18 una pequeña rayita si queremos, porque la Escritura aquí nos muestra que efectivamente nosotros podemos predicar a Cristo, sea por pretexto o sea por verdad. Pero el apóstol dice algo maravilloso. Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Hoy día nosotros tenemos acceso, hermanos, a muchas posibilidades de escuchar, llámense pastores, llámense apóstoles, llámense profetas o llámense como se quieran llamar. Y tenemos efectivamente una gran cantidad de personas, incluidos nosotros, que efectivamente estamos predicando a Cristo. Ahora, el punto central que el apóstol Pablo aquí de alguna manera está topando es, ¿no es cierto?, ¿cuál es nuestra motivación para predicar a Cristo? Porque él habla aquí de que nosotros podemos predicar a Cristo por pretexto, o sea, Cristo es un pretexto, no es el fin ni el propósito por el cual yo estoy predicando, o por verdad, es decir, o porque yo he recibido la revelación de la verdad de la vida de Cristo morando en mí. Yo puedo predicar por realmente motivaciones egoístas, particulares, carnales, y yo puedo también predicar o anunciar a Cristo por motivos verdaderos, por motivos
¿verdad? De verdad y de revelación. Entonces, yo creo que es importante esta perspectiva del apóstol, primero, porque nosotros tenemos que muchas veces entender desde dónde estamos entendiendo y conociendo a Cristo y por tanto desde dónde lo estamos predicando. La Escritura nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Pero lamentablemente nosotros vemos que muchas veces desde el hombre natural, desde la mente natural, desde el hombre adámico, nosotros estamos intentando interpretar o estamos intentando de alguna manera dar respuestas, ¿verdad?, a efectivamente un tema espiritual. Es decir, nosotros estamos intentando dar respuestas, ¿verdad?, espirituales, ¿no es cierto?, dar respuestas a las cosas espirituales con nuestra perspectiva y con nuestro entendimiento carnal, lo cual, por supuesto, va a traer de alguna manera confusión en las personas que de alguna manera puedan estar escuchando u oyendo el mensaje del Evangelio. Por un lado, nosotros podemos tener, ¿verdad?, o el querer interpretar las cosas del Espíritu a través de nuestra mente natural, pero también por otro lado tenemos, la Escritura nos dice, en el nuevo hombre, en el hombre natural, la mente de Cristo, para que si nosotros, por supuesto, estamos participando del crecimiento y del incremento de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros, en esa misma medida la mente de Cristo será la que nosotros estemos, de la que nosotros estemos participando para poder efectivamente dar respuestas a los temas espirituales. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque dependiendo de dónde yo realmente estoy comprendiendo, entendiendo a Cristo, si es por razones meramente carnales o por razones espirituales, así es como yo voy efectivamente a predicar o así es como yo voy a anunciar a Cristo a los demás. Ahora, en este tiempo, nosotros podemos ver, como dice en el capítulo, en el versículo 15, dice, algunos predican a la verdad a Cristo por envidia y contienda. Ok, algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Y en el versículo 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, ¿verdad? Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Es decir, había un grupo de personas que, si es bien cierto, ¿verdad?, estaban hablando de Cristo, pero sus motivaciones no eran genuinas. Sus motivaciones no eran las motivaciones que efectivamente se requerían para que efectivamente vengan desde un corazón sincero. El apóstol dice aquí, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. En la cabeza y en el corazón de ellos estaba no el que la gente conozca realmente a Cristo, no el que la gente se beneficie de la vida de Cristo dentro de ellos, sino ellos realmente tenían su mente puesta en, de alguna manera, proveer para sus deseos. En este caso, ellos querían que la predicación de Cristo tenga como fin el añadir aflicción a las prisiones de Pablo. Es decir, no olvidemos que había muchas personas en ese entonces, muchos mal llamados apóstoles, según lo que nos enseña la propia Escritura, que no solamente iban por las iglesias a las cuales Pablo había predicado, y la Escritura nos muestra que por algo que sufría el apóstol Pablo, si lo vemos desde la perspectiva del sufrimiento, era justamente por la iglesia. Hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y el apóstol decía que él tenía tantas luchas y tantas dificultades por las cuales estaba viviendo y que no conforme con eso, incluso él tenía en su corazón el peso, ¿verdad?, de que efectivamente la iglesia pueda seguir creciendo. Si en el corazón de Pablo realmente había un interés genuino por la iglesia, no era más que el interés de Cristo porque la iglesia pueda crecer, porque la iglesia se pueda desarrollar, porque la iglesia efectivamente pueda
ir incrementando la vida de Cristo dentro de ella, ¿verdad? Eso estaba en el corazón de Pablo, pero habían otros que de alguna manera estaban no tan interesados en la iglesia, sino en ellos mismos, es decir, en ser escuchados, en ser amados, en ser queridos, en el usufructuar, ¿verdad?, de las capacidades económicas que podían tener las iglesias para ser mantenidos por ellas, ¿verdad?, del usufructuar respecto de el ánimo de las iglesias en función de que sea puesto, ¿verdad?, ellos puedan ser puestos en primera página o en primera plana. El apóstol aquí lo que nos estaba mostrando ciertamente es que por un lado él tenía este interés genuino, pero los otros, ¿verdad?, apóstoles predicaban a Cristo para que de alguna manera todo ese rebaño que estaba siguiendo a Pablo, ¿verdad?, pueda venir a favor de ellos o pueda de alguna manera quitar la mirada de Pablo y que pongan la mirada en ellos para que ellos de alguna manera puedan ser estimados. Es decir, ellos tenían en su corazón el deseo de alimentar sus propios deseos carnales, sus propios deseos particulares, en lugar de que efectivamente pueda crecer la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de ellos. Pero aquí nos dice el apóstol algo importante que creo que hoy tenemos que mirar. Dice que los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol, en lugar de sentenciar a aquellos personajes o aquellos hermanos o apóstoles que estaban no predicando a Cristo sinceramente, él separa algo importante, ¿verdad? Y que tiene que ver la semilla propia que es Cristo como la vida sembrada dentro de cada uno de nosotros, distinta de las motivaciones de aquellos que están sembrando la semilla. Y por un lado nosotros tenemos a Cristo como la semilla, ¿verdad?, que es la que se está sembrando a través de predicar a Cristo, indistintamente de las motivaciones que el sembrador tenga. Es decir, indistintamente de que si las motivaciones son buenas o las motivaciones efectivamente no lo son. Es decir, las motivaciones del predicador, las motivaciones del que anuncia a Cristo, ¿verdad?, bajo ninguna circunstancia pueden contaminar la semilla poderosa que es Cristo cuando es sembrada dentro de todos y cada uno de nosotros. ¿Qué queremos decir con esto? Tal vez muchos conocimos de Cristo o escuchamos de Cristo de personas, ¿verdad?, de las cuales no necesariamente podíamos conocer cuáles eran sus motivaciones, ¿verdad? Puedan ser erradas o no puedan ser verdaderas. Pero sin embargo el apóstol aquí dice que pues no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, por cualquier razón o por cualquier situación, dice, Cristo es anunciado. Y ese era para él el punto importante, ¿verdad? Que cuando Cristo es anunciado, ¿verdad?, y esa semilla se deposita en el corazón de las personas, desde ese momento, ¿verdad?, Dios comienza a hacer que efectivamente la semilla que es Cristo, ¿verdad?, trabaje dentro de todos y cada uno de nosotros para que pueda crecer. Como dice el propio apóstol en el libro de Corintios, dice que él fue puesto como perito arquitecto para poner las bases y la base era Cristo. Y otro como Apolos fue puesto, ¿verdad?, para regar, ¿no es cierto?, para que la planta de alguna manera pues se alimente y pueda regar. Pero la escritura dice que el que daba el crecimiento de la planta no era ni Pablo ni era Apolos, sino que el que daba el crecimiento de la planta era Dios mismo. Es decir, aquí el apóstol nos está mostrando que
Una es la semilla y otra cosa es quien efectivamente está llevando la semilla o sembrando la semilla. La semilla en sí mismo, que es Cristo, una vez que entra en el corazón del hombre y ojalá en buena tierra, como nos muestra la parábola del sembrador, esa semilla está destinada para que Cristo sea, para que Dios mismo sea el que la dé el crecimiento dentro de todos y cada uno de nosotros, indistintamente de cuáles hayan sido las motivaciones de los sembradores. En este sentido, por ejemplo, no vemos al apóstol reaccionando negativamente contra aquellas personas que no estaban predicando a Cristo sinceramente, sino que el anuncio de Cristo no era más que un pretexto para alimentar efectivamente sus propios deseos y sus propias necesidades carnales. El apóstol aquí no va en contra de aquellos que de alguna manera no necesariamente están predicando a Cristo desde nuestra propia perspectiva o de nuestra propia manera o de nuestra propia forma de pensar. Nosotros hoy vemos en redes sociales, por ejemplo, si queremos de alguna manera hacer pues un barrido, un recorrido de las diferentes opciones que tenemos, de muchas personas que están predicando a Cristo de formas en las cuales muy posiblemente nosotros no estamos de acuerdo. Pero esa perspectiva no nos autoriza o no nos avala a nosotros para sentenciar o para juzgar a aquellas personas que de alguna manera no están llevando el evangelio de Cristo como debe. Aquí el apóstol Pablo dice que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Es decir, aquí el apóstol tenía claro que cuando Cristo era anunciado, ¿verdad? La palabra de Cristo, el Cristo, la vida de Cristo, que efectivamente es sembrada en los corazones de las personas, es lo que verdaderamente sirve y funciona, porque Dios mismo, ¿verdad?, hará el trabajo para dar crecimiento a la planta, ya que los que de alguna manera siembran o riegan son simplemente colaboradores de Dios, ¿verdad? O son administradores de la gracia de Dios, pero no son los que hacen crecer efectivamente la semilla que está dentro de todos y cada uno de ellos. Tal vez para entenderlo un poco mejor, para ir al corazón de lo que el apóstol nos quiere aquí decir, que creo que es importante, porque a veces nosotros, tal vez sin darnos cuenta, cuando vemos ahora en el internet, yo que sé, en los canales de YouTube o en los canales de las redes sociales, a personas que hablan de Cristo, pero tal vez no lo hacen desde nuestra propia perspectiva, vemos que en estos mismos canales hay mucha gente que sentencia, hay mucha gente que juzga, ¿verdad?, a las personas, ¿verdad?, de la manera como están viviendo, de la manera como están predicando, de la manera como están anunciando a Cristo, dando a entender que lo que ellos piensan, que lo que ellos entienden, que lo que ellos comprenden es lo verdaderamente valioso y lo demás pues merece ser juzgado o sentenciado. Pero el apóstol no toma esa posición. El apóstol toma una posición de ya sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y, ¿verdad? En esto me gozo y me gozaré. Porque él sabía que lo de fondo era que efectivamente llegue la semilla verdadera al corazón de la gente, sea por pretexto o sea por verdad. Llegue la semilla al corazón de las personas para que el Padre, obviamente, pueda hacer el trabajo que efectivamente él sabe hacer y que es hacer crecer la planta. Esto más o menos vendría a ser como que tenemos nosotros un hombre que es dueño de una gran parcela, ¿verdad? De muchas hectáreas de tierra y tiene como propósito, él como dueño de la parcela, el sembrar maíz o trigo, cualquier cosa, ¿ok? Y la idea central de él es que efectivamente, ¿no es cierto?, va a escoger una semilla como dueño de la parcela, va a escoger una semilla selecta
para que esa semilla pueda dar fruto a 100 por 1. Y resulta que en este proceso, el propósito central del dueño es que efectivamente exista una gran cosecha. Eso es lo que le anima, ¿verdad? No solamente a comprar la tierra, sino a preparar la tierra, a conseguir la semilla y también a conseguir a los jornaleros. Él efectivamente comienza a contratar los jornaleros para que puedan sembrar la semilla. Ahora, muchos jornaleros vendrán a él por motivaciones distintas, todos por una particular, que será efectivamente la paga que ellos tienen que recibir. En el fondo, el jornalero tal vez no está interesado en que si es que efectivamente va a haber una gran cosecha, que si efectivamente la semilla que él está recibiendo es buena o mala, ¿verdad? Él no está tan interesado en cómo le vaya seguramente al dueño de la propiedad respecto de esta inversión que está haciendo. A él lo que le interesa es efectivamente recibir una paga por un trabajo. El trabajo de él es simple y sencillamente sembrar la semilla. Ahora, esta persona puede tener motivaciones totalmente distintas respecto de que no le guste la persona para quien trabaja, no se siente a gusto con los compañeros de trabajo, él tenga sus propias necesidades respecto de conseguir ese dinero para irse lejos de ese lugar, etcétera. Cualquier motivación que tenga. ¿Cuál es el punto? El jornalero, indistintamente de sus motivaciones, va a recibir la semilla y esa semilla efectivamente la tiene que sembrar. Ahora, distinto de el hijo de el dueño, ¿no es cierto?, de este gran sembrío, el cual también puede recibir un salario, pero sin embargo, él sí va a estar más conectado con que la cosecha, con que la siembra y con que todas las cosas que se hagan, ¿verdad?, se hagan de acuerdo con los procedimientos técnicos para que efectivamente su padre pueda tener éxito. Es decir, él puede tener las motivaciones correctas, las mismas motivaciones que el padre. Yo quiero que a mi padre le vaya bien, porque yo soy hijo. Yo también voy a recibir la semilla para sembrar igual con los jornaleros. Mis motivaciones son distintas, pero las motivaciones de muchos de los jornaleros que están trabajando conmigo no son las mismas. No están interesados necesariamente en la gran cosecha, sino están interesados en que se les dé la paga. Pero fíjese, indistintamente de las motivaciones, si las personas recibieron una buena semilla y la siembran, ¿qué es lo que importa aquí? Que efectivamente se siembre, se haga el trabajo y, ¿no es cierto?, el dueño es el que se va a encargar de hacer, ¿no es cierto?, que la planta siga creciendo. Esta es una perspectiva que nosotros debemos entender aquí en el versículo 18. Los jornaleros, ¿verdad?, por sus motivaciones, sino que él está más bien contento en el sentido de que la semilla es sembrada. Aquí dice, por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque muchas veces nosotros estamos viendo las motivaciones de las personas y juzgando las motivaciones de las personas, ¿verdad? Y no entendiendo que aún las motivaciones equivocadas de las personas cuando anuncian a Cristo tienen como finalidad, ¿no es cierto? Y Dios hará la obra en su momento, el que esa semilla caiga en lo profundo del corazón de las personas, ¿verdad? Para que Cristo sea finalmente formado y para que Cristo pueda crecer dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que no podemos nosotros caer en el error de volvernos en jueces, ¿verdad?, de el cómo las personas están sembrando la semilla. Obviamente nosotros, por las revelaciones que el Señor nos muestra, tenemos una manera de entender y una manera de pensar en la cual todos debemos continuar y en la cual todos perseverar. En la medida en que Cristo va siendo una realidad dentro de cada uno de nosotros, en todo aquello vamos teniendo unidad de criterio, unidad de pensamiento. Totalmente de acuerdo. Pero si hay otras personas que aún por su madurez o por revelación no han recibido lo que tú y yo hayamos recibido, no por ello nosotros debemos juzgar o sentenciar las maneras
o las motivaciones que ellos están teniendo efectivamente para poder sembrar la semilla que es Cristo. Aquí el apóstol dice, Cristo es anunciado indistintamente de que sea por pretexto o por verdad. Y en esto me gozo y en esto me gozaré. Así que aquí lo de fondo es que Cristo sea anunciado. Cuando Cristo no es anunciado, cuando no se habla de Cristo, cuando estamos hablando de cosas, estamos hablando de situaciones, estamos hablando de circunstancias, cuando estamos nosotros quitando nuestra mirada de la vida que Dios nos dio para que por esa vida nosotros obtengamos todo lo que Dios ha querido siempre para nosotros, entonces obviamente en esas circunstancias nosotros no necesariamente, ¿verdad? Estamos sembrando la semilla. La semilla que se nos mandó a sembrar es Cristo. Y fíjate que aquí el apóstol Pablo estaba, digamos, muy gozoso mientras Cristo sea predicado. Lamentablemente sí vemos que en otros lugares Cristo no es predicado. La semilla no es predicada. Lo que es predicado es el buen comportamiento, lo que es predicado son nuestras propias capacidades, lo que se predica es nuestra obediencia, lo que se predica es nuestro deber de hacer las cosas así, asado y cocinado, lo que se predica es nuestro deber de pagos de ofrendas, de pagos de diezmos, lo que se predica es cualquier cosa y no a Cristo. Pero el apóstol Pablo se gozaba cuando, aún por las motivaciones no claras o no verdaderas, ¿no es cierto? No desde el Espíritu, ¿verdad? Se estaba anunciando a Cristo a las personas. Entonces, yo creo que es muy importante, hermanos, el que nosotros no nos prestemos para juzgar actitudes de personas que de alguna manera pues tendrán que dar cuentas a Dios por lo que hagan o lo que dejen de hacer. El apóstol dice en el versículo, en el 16, que los unos anuncian a Cristo por contención y no sinceramente. ¿Sí? Evidentemente la motivación de estas personas para anunciar a Cristo era el añadir dolor y problemas a Pablo. Seguramente muchos, sin darnos cuenta a veces, también anunciamos desde nuestra perspectiva a Cristo, pero no con la finalidad de que Cristo sea dado a conocer, sino de que efectivamente mi manera de ver, mi manera de pensar y mi manera de entender pueda añadir, ¿no es cierto?, de no buenos sentimientos o no buenas cosas de las personas que en algún sentido no están pensando como yo o entendiendo las cosas como yo las entiendo. Pero dice la escritura en el 17, pero los otros lo hacen por amor. Por amor sabemos que lo hacen por Cristo. Es decir, hay una manera en donde nosotros predicamos a Cristo desde nuestra propia carne y hay una manera en donde nosotros predicamos a Cristo desde nuestro espíritu, que es por amor. Y claro, y cuando es por amor, evidentemente nosotros vamos a mirar y vamos a entender que es la vida que nosotros de alguna manera vamos recibiendo, comprendiendo y entendiendo, la que comienza a fluir dentro de todos y cada uno de nosotros. Perspectiva del Cristo que lo que va a permitir, como hablábamos la semana pasada, es que vaya progresando dentro de todos y cada uno de nosotros. En el versículo 18, ¿verdad? Vuelvo y repito, el apóstol estaba contento porque Cristo era anunciado, ¿verdad? Y en esto me gozo y me gozaré. Versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él se sigue enfocando en este punto importante, que de lo que se trata es de que Cristo sea magnificado, que Cristo sea engrandecido, ¿verdad? En nosotros, sea en situaciones en las cuales nosotros efectivamente estamos muriendo, pues aquí podemos tener dos acepciones. El apóstol sabía que estaba en la cárcel y por supuesto que había una alta
probabilidad de que él pueda morir en el cuerpo. Pero él decía que también Cristo será magnificado en mi cuerpo, sea que muera o sea que viva. Es decir, el punto central para el apóstol Pablo era el crecimiento, la magnificación, el engrandecimiento, ¿no es cierto? Era el progreso de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Y ese es el foco que nosotros debemos tener y el foco que efectivamente debe haber en cada persona que va conociendo a Cristo, que Cristo efectivamente sea magnificado en nosotros, ¿verdad? O por vida o por muerte. Ya sea que la vida de Cristo se exprese dentro de todos y cada uno de nosotros, o ya sea que la muerte de nuestro propio viejo hombre, que es lo que nosotros debemos efectivamente poner en la mesa. La muerte de nuestro viejo hombre, ¿no es cierto?, es algo que la cruz de Cristo todos los días debe aplicar a nosotros. ¿Para qué? Para que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, o por vida o por muerte. Y aquí dice en el 21, porque para mí el vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mira, para nosotros el vivir es Cristo. Es decir, el vivir ya no puede ser simple y sencillamente el tener puesta nuestra mirada en aquellas cosas que nosotros entendemos que nos dan vida, tranquilidad y seguridad en este mundo. Para nosotros el vivir es la vida que Cristo ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es lo que hemos estado hablando también las semanas pasadas. Es decir, nuestra muerte, verdad, permanente y continua, ¿no es cierto?, es ganancia. Cuando nosotros perdemos nuestra vida, cuando nosotros vamos perdiendo nuestra vida, la vida adámica, en la medida en que la vida de Cristo se va levantando en nosotros, ¿sí? La muerte es ganancia, ¿para qué? Para que nosotros podamos recibir a cambio, ¿no es cierto?, el vivir la vida de Cristo, es a Cristo como nuestra vida, que es lo que efectivamente necesitamos. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos que el propósito central del apóstol en estos versículos y en esta enseñanza que nos trae el Espíritu Santo desde el principio es que nosotros efectivamente debemos comprender que toda situación, toda circunstancia que podemos estar en su momento viviendo, primero es protagonizada por Dios mismo. Dios jamás va a desaprovechar una situación y una circunstancia en nuestra vida para que efectivamente Cristo progrese en nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? El Evangelio, que es Cristo mismo, pueda ir progresando en otras personas. Que nosotros nos vayamos fortaleciendo en nuestro hombre interior, en Cristo Jesús, para que en Él sea el que nosotros podamos tomar el ánimo suficiente y predicar la palabra de Jesucristo, es decir, al Cristo vivo por las motivaciones correctas. Porque sabemos también que podemos estar predicando a Cristo por motivaciones incorrectas. En la medida en que Cristo es predicado en nosotros por verdad, ¿no es cierto? Y por este ánimo que nos viene desde el mismo Señor Jesucristo, esto va a redundar en que efectivamente la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, que es la muerte de nuestro viejo hombre, se va a convertir para nosotros en ganancia, porque para mí el morir es ganancia para que efectivamente a través del perder nuestra vida nosotros hallemos la vida de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros y que Cristo sea magnificado en nuestro cuerpo, sea por vida o por muerte, como dice la palabra de Dios y la Escritura. Así que estemos atentos. También mirar cómo, si hay personas que están predicando a Cristo, ¿verdad? Y muy posiblemente, porque no nos toca juzgar a nosotros, pero muy posiblemente no lo estén haciendo con las motivaciones correctas, tampoco por eso, ¿verdad? Nosotros nos convirtamos en jueces de aquellas personas, sino simple y sencillamente sabiendo que si Cristo está siendo predicado,
¿verdad? O Cristo está siendo anunciado, la semilla está siendo sembrada en el corazón de las personas, pues ya el Padre, el dueño efectivamente de la siembra y de la cosecha, él mismo hará lo necesario para que la semilla haga el trabajo para el cual fue entregada y el trabajo para el cual fue enviada para todos y cada uno de nosotros. Continuemos poniendo nuestra mirada en Cristo y no, ¿verdad? Permitamos que efectivamente las distracciones de este tiempo nos permitan el no exponernos permanente y continuamente a esa vida para, como decíamos en un principio, que nuestra alma pueda ser esta casa espiritual de nuestro Señor y nuestra alma pueda seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.